¿Cuál es el objeto dentro del homicidio? Jessica, ¿cuál es el objeto dentro del tipo penal de homicidio? La vida, profe. No, ese es el bien jurídico. Entonces podría ser el arma. No, mentiras. No, recuerda que el objeto es personal, material, perdón, personal, real y fenomenológico. ¿Cuál sería entonces el objeto? En este caso sería objeto personal. Personal. Como tenemos un objeto personal, nos dice que la tentativa inidónea recae sobre ese objeto. Entonces, imagínense ustedes que están dormidos con su esposo o su esposa y le pegan 10 o 15 puñaladas. Pero cuando van a verificar, él había muerto media hora antes por un paro cardíaco. Entonces le pegaron 15 o 20 puñaladas a un muerto, por lo cual no podrían arrebatar el bien jurídico de la vida. Aun cuando la disposición mencionada no defina el delito imposible, en la doctrina se señalaba que era aquel comportamiento voluntario emprendido por el autor que no alcanzaba la consumación del hecho propuesto por inidoneidad de los medios o por la ausencia del objeto material del delito. Ejemplos clásicos, los de la utilización de sustancias inofensivas para envenenar o el disparo mediante arma de fuego contra un cadáver creyendo que está vivo. Uno de los medios o el medio que podríamos hablar para envenenar pues sería el veneno. Imagínense que no den veneno sino agua. En consecuencia, frente a un derecho penal de acto y no de autor, era inadmisible la figura del delito imposible conocida en la doctrina como tentativa inidónea. De ahí que la propuesta para su eliminación se haya justificado, entre otras razones, porque si su punición se sustentaba en la peligrosidad del autor, no cabe en derecho penal en donde la responsabilidad se funda en la comisión del hecho típico, antijurídico y culpable. Algunos de estos ejemplos que han estado en la doctrina es quien roba de un almacén y se olvida retirar el código para que la alarma no suene y va saliendo, pues obviamente va a sonar. Quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos en el bolsillo. Quien tiene un arma y esta no es funcional. Quien va a poner una bomba y la misma tenía el material explosivo inútil. Quien quiere desfigurar a alguien con ácido y lo que le lanza es agua. Quien va a practicar un aborto y en el examen el feto ya estaba muerto. El hermano que se acuesta con su hermana, pero nunca se le dijo que no era hija biológica y aparte jamás se reconoció legalmente. Ahora bien, estos serían algunos ejemplos. Hemos visto acá el abigeato, hemos visto el hurto agravado y calificado y vamos a continuar con otros delitos contra el patrimonio económico. Pero el trabajo para la siguiente clase es el siguiente. Tienen que, con los delitos contra, con cualquier delito, mejor no les voy a poner contra el patrimonio económico, con los delitos contra cualquier bien jurídico, exponer un ejemplo de delito imposible. Con lo que ya les he hablado acá y la sentencia se la tienen que leer, obviamente, la que les subí a la plataforma, para que me planteen un ejemplo de delito imposible. Y dos, me plantean un ejemplo de un tipo penal ahí sí que tenga que ver contra el patrimonio económico, que ya vamos a ver ahorita otros delitos que tienen que ver contra el patrimonio, donde el ejemplo haya una carencia de tipicidad, de antijuridicidad o de culpabilidad. Para este trabajo se van a hacer en grupos de a dos. Uno del grupo me expone el delito imposible y el otro del grupo me expone el delito o el ejemplo de un caso donde donde supuestamente se va a dar un tipo penal contra el patrimonio económico, pero hay una carencia de tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces la idea es que escriban ejemplo 1 en una hojita, ejemplo 2.
Esos ejemplos me los tienen que subir a la plataforma. No es más, solo ejemplo 1, ejemplo 2. Porque la idea es que acá ustedes vengan y me den el ejemplo, y una vez me den el ejemplo, debatamos si sí es un delito imposible y si el segundo ejemplo que pusieron, efectivamente hay una carencia de la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad en su ejemplo. Entonces, la próxima clase va a ser como el debate, o vamos a tener un debate sobre esos dos aspectos, o sobre esos dos ejemplos que ustedes propongan. ¿Listo? La nota se define de qué tan bueno sea su ejemplo y segundo, de qué tan críticos sean con el ejemplo de los demás. ¿Alguna duda con el tema de delito imposible? Bueno, seguimos con delitos contra el patrimonio económico, pues de alguno de esos van a poder sacar los ejemplos que tienen que dar en la siguiente clase. Otro de los delitos contra el patrimonio económico es el fraude mediante cheque. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheques sin tener suficientes provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces, por eso es bueno que no hagan negocios con cheques. La acción penal cesará por el pago del cheque antes de sentencia de primera instancia. La emisión o transferencia de cheque postdatado o entrega en garantía no da lugar a la acción penal. No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque si hubieran transcurrido 6 meses contados a partir de la fecha de creación del mismo sin que se hubiera presentado para su pago. La pena será de multa cuando la cuantía del cheque no exceda 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto o este tipo penal va a ser un tipo que con el tiempo quede desactualizado porque ahorita nadie da un cheque. Ahorita todo es transferencia, cuentas bancarias. Entonces creo que con el tiempo vamos a tener un tipo penal que ya no se va a utilizar. Desaparezcan completamente las chequeras. Pregunta, ¿qué necesito para poder iniciar la acción penal dentro de este tipo? ¿Cuáles serían esos requisitos que ustedes ven ahí y dicen, pues podría ser este o podría ser lo otro? John, ¿cuáles serían los requisitos para iniciar la acción penal dentro de este tipo? Las cuatro partes que dice acá, lo de la acción penal cesará, la emisión o transferencia, 1, 2, 3, 4, la pena de la multa, que aquí habla de unos 6 meses a partir del giro o transferencia. No, pero esos no son los requisitos. Esos son límites temporales que se ponen, pero podríamos establecerlo. Pero hay unos requisitos mucho más claros y de fondo que podríamos establecer. ¿Qué necesito primero? Ah, el verbo rector, la parte del que emita o transfiera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que emite o transfiere? El cheque, pro. Entonces necesito un cheque. Y segundo, ¿el cheque cómo debe estar? Sin fondos. Sin fondos, pues no lo pude cobrar. Esas serían las dos cosas principales de este tipo penal. Abuso de confianza. El que apropie en provecho suyo un tercero cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslaticio o dominio, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena será de prisión de 16 a 36 meses y multa hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la cuantía no exceda 10 salarios. Si no hubiera apropiación sin uso indebido de la cosa en perjuicio de un tercero, la pena se reducirá a la mitad. Pregunta, ¿en el abuso de confianza el sujeto activo es indeterminado?
Es que, profe, se le interrumpió ahí Es indeterminado. Pues sí sería indeterminado porque técnicamente es cualquiera. Exacto. Una nueva explicación para diferenciar el hurto del abuso de confianza. En el hurto y en el abuso de confianza tenemos una cosa mueble. Mueble ajena, entonces no es un inmueble, es una mueble, por lo tanto voy a poner cosa y cosa. En los dos, cosa mueble. Y en los dos, pues se obtiene un provecho. ¿Cuál es la diferencia? En que en abuso de confianza la cosa es entregada al sujeto activo y en el hurto la cosa es despojada o quitada o arrebatada. Entonces, la forma en cómo el sujeto activo se hace de la cosa que tiene el sujeto pasivo es diferente. Ahí es donde radica la diferencia entre el abuso de confianza y el hurto agravado por la confianza. Pregunta: si yo tengo o soy el representante legal de una empresa y cojo los dineros de la empresa y los consigno a mi cuenta personal, ¿eso es abuso de confianza o eso es hurto? Margie, ¿eso es abuso de confianza o hurto? Jessica, ibas a hablar. Abuso de confianza. ¿Por qué? Porque él maneja los recursos en el uso de esa buena fe y esa confianza y aprovechó para consignarlos a su cuenta personal. Ok, pero mira que ahí viene el hilo muy delgado y es en el tema del hurto agravado por la confianza que les explicaba con anterioridad. La confianza es lo que me hace a mí depositarle el tema de administrar mi empresa. Pero él cuando transfiere los dineros de su cuenta a la cuenta de él, lo hace sin que yo se los haya entregado, ¿sí? Porque está realizando una acción diferente de la que es sus funciones como representante legal. Se vale de esa confianza que le doy para ser el representante legal de mi empresa para sacar los dineros y apoderarse de eso. Cosa distinta en un ejemplo que yo les dije con anterioridad y era cuando la empresa me consigna a mi propia cuenta dineros para que yo pague recibos. Pues él es el que me los está dejando en mi cuenta y yo estoy sacándolos de mi propia cuenta para otra cosa, no de la cuenta de la empresa. ¿Sí me hago entender? Profe, pero en el caso que, por ejemplo, el representante legal maneje las claves y los tokens de la cuenta de la empresa, igual seguiría siendo hurto. Claro, porque recuerda que el representante legal tiene unas funciones que están dentro de la empresa o esas son sus funciones, ser el representante legal de la empresa. Él, a través de la confianza, tiene acceso a esos dineros y lo que él hace es cogerlos, apoderarse sin que se les hayan entregado para moverlos a su cuenta, ¿sí? Para trasladarlos a su cuenta. Entonces, ahí tenemos una clara definición de que hay un apoderamiento y no una apropiación, porque yo no le digo, tome los dineros para que los consigne a su cuenta y haga tales transacciones. No. Caso del segundo ejemplo, donde sí le digo, mire, los dineros los consigno a su cuenta, pague los recibos de la empresa. ¿Sí, Mayerly? Sí, señor. Mayerly, eso es como que yo te diga, Mayerly, ven a mi casa. Tú entras a mi casa y entonces porque entraste a mi casa te puedes llevar lo que se te dé la gana. Pues no, porque lo que yo te estoy dando permiso es de entrar a mi casa, no de que te apropies de mis cosas. Lo mismo pasa con las cuentas de representante legal. Yo le estoy dando permiso de que administre la empresa, no de que se coja los dineros de la empresa. ¿Me hago entender? Sí, profe. Abuso de confianza calificado. Las penas serán de prisión de 48 a 108 meses cuando se cometiere abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública, en caso de depósito necesario sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o mayor parte, sobre bienes
pertenecientes a asociados profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, beneficiarias o de utilidad común, no gubernamentales. El sujeto activo en este calificante se vuelve determinado o indeterminado. Pues, señora, Estaría determinado, profe, ¿no? Para ¿pero mí en sería cuál? determinado. En la 4. Ok. Pero mira que la 4 ya dice sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o utilidad común no gubernamentales. Lo que está poniéndole una connotación ahí es al sujeto pasivo, no al activo. Y lo que estoy preguntando del sujeto activo es indeterminado. La condición ahí es para el pasivo. ¿Sí, Mayerly? Sí, profe, me equivoqué. Corrupción privada. Esperen que no alcanzo a ver esa diapositiva. Esperen que esta diapositiva está como muy grande. Bueno, corrupción privada. El que directamente o por interpuesta persona cometa, ofrezca, conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que se favorezca un tercero en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de tanto tanto. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleador o asesor de una sociedad, asociación o fundación que por sí o por interpuesta persona reciba, solicite o acepte una dádiva de cualquier beneficio no justificado que la perjudique. Pregunta: si yo recibo una dádiva por un negocio que hizo la empresa con otra empresa, ¿estoy incurriendo en el tipo penal antes mencionado? Profe, ¿puede explicar qué es dádiva? Recibir algo, plata, dinero, algo que le ofrezcan, un reconocimiento, ¿sí? Una mordida que llaman. Recuerden que parte de este tipo penal habla de favorecer a un tercero en perjuicio de aquella o siempre habla del perjuicio de la empresa. Tiene que establecerse si hay o no perjuicio. Administración desleal. El administrador que de hecho, de derecho o socio de cualquier sociedad sustituya o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de una sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente valuable a sus socios, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Esos son tipos penales contra el patrimonio económico? Pues muy simple, no es algo así que requiera mayor análisis. Déjenme busco otros dos. Profe, en la pregunta que hizo, ¿cuál era la respuesta? Que si yo si recibía dádivas, incurría en ese delito, ¿la respuesta era sí o no? No, porque pues tiene que demostrarse el perjuicio para la empresa. Depende. No es solo recibir dádivas, sino tener el perjuicio para la empresa, que le cause un perjuicio, ¿sí? Ah, ok. Dos tipos penales más fuertes y más complejos dentro de los delitos contra el patrimonio económico son la extorsión y la estafa. El delito de extorsión en Colombia se encuentra contemplado en el libro segundo, parte especial de los delitos en particular, capítulo 2, título séptimo, delitos contra el patrimonio económico, artículo 244. El que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o de cualquier utilidad,
o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Ese 14 no hay. Voy a borrarlo una vez. Incurrirá en prisión de tanto a tanto. Este tipo penal señala que el delito es cometido cuando se constriña a otra persona para hacer, tolerar o omitir algún tipo de acto que vaya en beneficio de ese sujeto activo y en perjuicio del patrimonio económico de la víctima, sin que haya obligación o necesidad de que medie la suscripción de algún tipo de documento, pero teniendo en cuenta que no es suficiente con esa sola acción amenazante, sino que se requiere que la misma sea idónea para lograr ese constreñimiento, visto como aquel comportamiento que produce un efecto psicológico que sería el resultado pretendido. O sea, la presentación del doblegar de la voluntad que se refleja en el hacer, tolerar o omitir alguna cosa, generalmente relacionada con dinero o bienes. Una pregunta. Si a mí me llaman y me dicen, tiene que consignarme 100.000 pesos porque tenemos a su mamá secuestrada y la vamos a meter, y yo le digo, ah, bueno, listo, chao, y cuelgo, y no le presto mayor atención a eso, ¿yo incurriría en el tipo penal de extorsión? Sí, señor, ¿Por qué no? porque no hubo un perjuicio en su patrimonio económico. No, pero recuerden que este es un tipo de resultado, y como tipo de resultado no necesito que efectivamente se cojan mi dinero. Simplemente se puede dar con que sea idóneo para que yo lo vaya a entregar o no. ¿Alguien más? Profe, igual tampoco sería porque dice que si no se logra, digamos, la finalidad, como se lo está diciendo, si no se logra la finalidad para la que se le hizo el constreñimiento, pues no tendría, eh, no cabría en sí el delito. Ok. Lo que sucede es que esto tiene que ver mucho con el sujeto pasivo, ¿sí? Una vez yo me encontraba en pie de cuesta con mi pareja y llamaron, oiga, tenemos a su mamá acá, la detuvimos porque robó 25 millones de pesos, ya vamos y vamos por los 25 millones de pesos. Ella empezó a buscar en toda la casa los 25 millones, se movía y yo estaba ahí como que, oiga, ¿qué le pasa? Yo no sabía de qué era la llamada. Cuando yo le digo, ¿qué pasó? No, es que mi mamá hizo esto, hizo lo otro, está detenida, que acá hay 25 millones de pesos que ella estafó por allá a una persona, que si les doy los 25 millones de pesos ellos la dejan libre de inmediato. Y yo, ya llamó a su mamá, ¿cierto? Para corroborar. No, no entiendes que mi mamá está privada de la libertad. Y yo, ok, pero llámala, ¿no? Obviamente la llamó, no estaba privada de la libertad, no estaba en ningún lado. Entonces, lo que en una persona puede ser el efecto psicológico que lo lleve a hacer tolerar o omitir alguna cosa, en otro no puede surgir el efecto de hacer tolerar o omitir alguna cosa. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. En virtud de lo anterior, se considera este delito como de tipo patrimonial, pues el ánimo de lucro y la exigencia de tipo económica es un elemento necesario. Tiene igualmente su esencia en los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Entonces, miren que solo el patrimonio económico no es libertad individual y otras garantías. Entonces, pluriofensivo. Pues con la acción del sujeto activo, indudablemente se doblega la autonomía de la voluntad de la víctima. Este tipo de delito ha sido determinado por la doctrina como un delito de encuentro, considerado como tal encuentro forzado donde la víctima es obligada mediante la amenaza de un mal futuro a facilitar la entrega de un documento de un bien que incorpora un valor económico y donde como consecuencia se refleja un perjuicio para éste. Esta clase de delitos tiene una característica especial y es que se presenta un fenómeno de desplazamiento o modificación de carácter patrimonial, pero dado por acción de la propia víctima, quien en últimas es la que obra en virtud del efecto acusado a raíz de las amenazas.
Esperen, porque yo no sé si por acá tengo un dibujito. Sí, sí lo tengo más adelante. Existen conceptos diferentes que han permitido considerar el delito de extorsión como un delito de acción y mera conducta. Mire lo que ahorita decíamos. Y otros llegaron y dijeron, no, es un tipo penal de resultado. Entonces se peleaban. ¿Es mera conducta o es resultado? Resultado que se refleja en el hacer, tolerar o omitir una cosa en perjuicio del patrimonio económico de la víctima, quien con su voluntad gobernada accede a las pretensiones de su victimario, haciendo precisamente que surja un cambio a la normalidad de las cosas. Vallejo y Ruiz concluyen que la extorsión sí exige un resultado, el hacer, omitir o tolerar algo atribuible a la víctima o a alguien en el vinculado sin que sea menester que se obtenga provecho o no. Entonces, hay algo muy importante acá, porque están poniendo que el resultado no tiene que ver casi que con la entrega del dinero, se plantea esa teoría, sino con el hacer, tolerar, omitir algo. Desde ahí estaría consumado. El delito de extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa cuando se bate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra hacer, omitir, tolerar aquello que el sujeto activo reportaría a la finalidad económica. Esto ya es lo que se planteó en Colombia. Entonces, se dice lo siguiente. Si usted hace, tolera, omite algo, es consumado. Si usted no hace, tolera o no omite algo, pero se realizó todos los actos idóneos para la extorsión, será en ese momento tentado. Pregunta, ¿pueden los delitos de mera conducta ser tentados? Esta pregunta es súper fácil. ¿Pueden los delitos de mera conducta ser tentados? Pero, profe, bueno, no sé si lo estoy entendiendo mal, pero si es de conducta, ¿cómo va a ser tentado? Los que son Gracias, tentados son los de la perfectamente. conducta. No puede ser tentado porque no es de resultado. Solo los de resultado. Estás entendiendo muy bien. Eso es, tienen que sacarla rápido. Esta es una pregunta que uno diría es boba. Lo que tú nos dices, profe, ¿cómo va a ser de mera conducta tentado si no hay un resultado? Señala, además, espere, quiero hacer un paréntesis. Eso que dice Jessica me parece muy bien. O sea, es que esto es tan obvio que deben ustedes decírmelo como me lo dice ella. Profe, pero es que ¿cómo? Usted nos va a hacer esa pregunta como tan pendeja si ya sabemos qué es esto. Eso es lo que espero que hagan porque les he repetido 1000 veces que los delitos de resultado son los que son tentados. Los delitos de mera conducta no pueden porque no tienen un resultado. Señala además la Corte que de entrada la ubicación de la conducta punible dentro del título séptimo advierte del provecho, beneficio, utilidad como fines inherentes a la actividad del extorsionista y revelan en el delito que no puede estimarse de mera conducta y a la par definido de resultado. Es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación, o mejor, la materialización del proyecto, beneficio, utilidad. En delitos de mera conducta hay línea temporal para que haya un resultado. En delitos de mera conducta hay línea temporal para que exista un resultado. Sí, ¿Ah? sí, profesor. ¿Por qué? Porque, o sea, todo tiene su tiempo, ¿no? O sea, son varios puntos que deben hacer, o sea, pasos. Jessica, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, no, ¿Por qué no? porque es un delito de conducta. O Bien. sea, la sola conducta, es que no sé cómo expresarlo, pero no. A No ver, porque es que la línea temporal es para los delitos de resultado.
Claro. ¿Cuál es la línea? Preparación, ejecución y consumación. ¿Eso lo tienen los delitos de resultado? Pues, de mera conducta, pues no, porque no tienen un resultado. Otra vez, ¿cómo me va a preguntar semejante cosa, profesor? Cuando los tipos penales de mera conducta no tienen un resultado, entonces no tienen actos preparativos, no tienen actos de ejecución y no tienen actos de consumación, o el acto que la consuma. El tipo penal requiere para su estructuración una parte que se conoce como subjetiva. Esta no es más que el poder determinar si en la acción realizada por el sujeto se encuentra el dolo o la culpa. En el análisis de la especial actitud del sujeto activo en la realización de su conducta, sin embargo, se avisora lo relacionado al delito de extorsión, considerando inicialmente como un delito contra el patrimonio económico, ha de señalarse de manera prematura que este tipo penal solo lleva aparejado la calidad de dolo, pues como en todos los delitos de índole patrimonial, el mismo no admite la culpa, pues aquí debe existir indiscutiblemente ese aspecto cognoscitivo, ese conocimiento acerca del carácter ilegítimo de la exigencia que se requiere. Pues claro es que el victimario busca ese beneficio económico al que no quiere, perdón, al que no tiene derecho, amparado en una ventaja impuesta de manera arbitraria hacia la víctima. Pregunta, ¿todos los tipos penales contra el patrimonio económico son dolosos? Sí. Para que se configure el delito de esa acción de constreñir, la que se exige como referencia indispensable y con ello el uso de la fuerza, entiéndase físico-moral, por cuanto el receptor de la conducta, es decir, el sujeto pasivo, deberá claramente ser violentado, hacer, tolerar o omitir algo. Por lo que en virtud de la anterior, la acción ejercida por el agente no podrá ser nunca ejercida de manera imprudente, sino racional y voluntaria, o sea, de manera dolosa. Parte objetiva del tipo es también conocida como tipo positivo, los elementos del tipo, lo que vimos, lo que estructura. ¿Cuál es el sujeto activo? El delito de extorsión es considerado como un delito tentatorio contra el bien jurídico del patrimonio económico, exigiendo para su consumación un sujeto activo monosubjetivo o plurisubjetivo, singular, indeterminado, puesto que quien ejerce la acción no requiere ninguna calidad especial. Este autor nos está diciendo algo que a nosotros no nos queda claro y habría que llegar a establecerlo. Porque el autor dice es sujeto activo, monosubjetivo o plurisubjetivo. No, para mí no. ¿Por qué? Porque monosubjetivo lo comete uno y si es pluri sería concurso eventual de personas. Pueden participar más, pero el tipo penal exige solo una persona por ahora, entonces será monosubjetivo. El sujeto pasivo de la conducta de extorsión es aquella persona sobre quien se ejerce esa violencia física o psicológica, buscando quebrantar su voluntad y así acceder a las exigencias de tipo económicas en perjuicio del patrimonio económico del cual es titular. Se considera entonces que en los delitos contra el patrimonio económico, este sujeto pasivo es personal, es decir, es el titular de la relación posesoria de ese bien valorado económicamente o el derecho de crédito afectado por la acción de la gente. El sujeto pasivo no tiene calidad en específico, puede ser cualquier persona física sobre la cual la libertad de disposición moral es violentada. Como acá estamos hablando contra el patrimonio económico, platica. Primer ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo a ti, Jessica, que tengo a tu mamá secuestrada y la voy a matar si tú no construyes mi casa? ¿Eso sería extorsión? No, porque no estamos hablando de deterioro patrimonial, Okay. pues sería ¿Los, secuestro. los demás están de acuerdo? Jessica, ¿tú no crees que tú construyendo mi casa vas a tener que meter materiales? O bueno, si yo te los doy, ¿tú no tienes un detrimento económico por trabajar gratis por el tiempo que la haces y cuando yo tenga la casa construida yo no tengo un aumento patrimonial? Bueno, en ese sentido, como lo pones, si demuestran que existe un deterioro patrimonial, sí. ¿Okay?
Entonces, podría darse en otros eventos como el que les acabo de plantear. Podría llegar a presentarse en esos eventos. Verbo rector, constreñir. Etimológicamente se deriva del latín constrigere, que significa imponer, apretar. Referencia a obligar a una persona que realice cualquier tipo de acto por fuera de su voluntad. Sugiere el oprimir, apretar, asediar al sujeto para que efectúe alguna cosa sometiéndole a la voluntad del agente agresor. El constreñimiento se define, según el diccionario de la Real Academia Española, como obligar, precisar, compeler por la fuerza a uno que haga, ejecute alguna cosa. Esto implica violencia y entonces requiere de fuerza física o moral sobre el sujeto pasivo para que su voluntad se vea encaminada a realizar ese acto que forzosamente sugiere. Ese constreñimiento debe representar un mal inevitable e inminente contra cualquier bien jurídico, vida, integridad personal, libertad patrimonial, económica, integridad moral, que pertenece al mismo sujeto pasivo o un tercero cuyo daño lo inflige él. Si llamo a una persona y le digo que no declare en determinado juicio, ¿eso sería una extorsión? No, un constreñimiento. Acá sí toca como los abogados, depende. Porque si es un proceso ejecutivo donde él me está cobrando 1.000 millones de pesos y lo hago para que no vaya, lo estoy haciendo omitir alguna cosa, que es otro de los verbos que tenemos acá. Entonces, podría darse. Violencia. Hace referencia a esa incursión en la esfera personal de otro. Incursión que puede ser física o psicológica. Física cuando se ejerce una acción y con ella se ataca el cuerpo del otro, se inmoviliza o se priva del movimiento durante un tiempo corto o prolongado. Y psicológica cuando con la acción se ataca el normal desarrollo mental, la tranquilidad, la serenidad y se crea esa perturbación. Perturbación que permite que se estructure el proceso delictual en una forma desarticulada propia de la amenaza. Es decir, amenaza de un mal para el logro de una prestación actual y una amenaza o un mal actual para el logro de una prestación futura. En ambos casos, violencia física o mental, la finalidad consiste en obligar a esa víctima a hacer, tolerar o omitir algo. ¿Qué pasa si en una relación de esposos hay un amante y la amante le está diciendo a uno de los esposos, le voy a decir a su compañero, usted hizo esto y esto conmigo y tengo una foto? ¿Eso sería extorsión? ¿Sería estafa? ¿O cómo lo podríamos llegar a tipificar? Pues es según porque si no le está pidiendo nada a cambio. Una pregunta, espéreme, Germán. ¿Ustedes le escuchan bien a Germán? No, entrecortado. No, profe. Sí, Germán, se le está escuchando entrecortado. ¿Alguien más? ¿Eso sería extorsión o no? Depende que le esté pidiendo a cambio, profe. Gracias. Pues sí, le está pidiendo plata y si no le está pidiendo plata, pues no. Sería extorsión si le está pidiendo dinero. Ok. La amenaza es esa acción que se ejerce dando a entender, ya sea con palabras o con actos, que lo que pretende es hacer un mal al otro. Sin embargo, para que esa amenaza se considere efectiva, viable y permita configurar el delito de extorsión, debe ser de tal naturaleza que se establezca como idónea para llegar a intimidar al sujeto pasivo a la acción. Ya que si bien es cierto, la amenaza obra como causa, lo esencial es la misma produzca un fenómeno de intimidación. Jessica, si yo te digo a ti que si no me entregas 200.000 pesos, te voy a bajar 0,1 en el parcial, ¿tú lo harías? No te escuché. No, Pero si yo te digo que si no me das 300.000, te voy a hacer perder la materia, ¿tú lo harías? sí, claro, profe. Entonces, la amenaza del 0,1 puede no ser efectiva, pero la amenaza de perder la materia puede ser muy efectiva, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ahora bien,
La intimidación es un medio de compulsión moral para perjudicar patrimonialmente a un tercero. Se refiere a la probabilidad de un mal futuro grave y posible, destinado a obrar sobre la voluntad del destinatario, ya sea que se produzca en sus allegados o independientemente en la realidad, pero siempre buscan que hagan lo que la gente quiere a través del miedo o la intimidación. Si bien es cierto el verbo rector está dado para la expresión constreñir, este constreñimiento está dirigido a, como fin, hacer, tolerar o omitir algo, por lo que hace necesario establecer la connotación de cada una de estas acciones exigidas. Hacer es una acción positiva que se concreta con un hecho material objetivo. Puede ser entregar, recibir, depositar, firmar, autenticar. El verbo hacer envuelve como consecuencia ciertas manifestaciones objetivas, implica movimiento del sujeto pasivo que puede tener simples reflejos musculares o corporales o verdaderos cambios en sus efectos de orden naturalista. Tolerar es una conducta negativa que se concreta en permitir positivamente algo contra la propia voluntad. Es aceptar mediante consentimiento visado la propia voluntad, es decir, se acepta o permite algo que no piensa como correcto, justo o simple. Si yo, por ejemplo, tengo una finca, pero necesito pasar por un camino, y yo lo que hago es tumbarle todos los árboles al otro vecino y voy con gente armada para que no diga nada, ¿eso podría ser tolerar? ¿Podríamos entender eso como tolerar? Sí, porque está permitiendo contra su propia voluntad. ¿Okay? Y hay un detrimento patrimonial en él y en el otro pues un aumento con la carretera. Omitir es una acción negativa, no entregar, no pagar, no retirar. En los tipos penales como la extorsión, que comprenden acciones de omisión, no se tiene una acción, sino un comportamiento de índole negativo. La esencia de la omisión reside en el no obrar de un modo determinado. Jurídicamente tutelado en la ley penal, el delito de extorsión es un delito contra la propiedad, donde la afectación de la libertad de determinación de la víctima es solo el medio para lesionar el derecho de la propiedad del extorsionado. Por ende, se enmarca entre los delitos considerados por la jurisprudencia y la doctrina como pluriofensivos, es decir, aquellos que afectan o ponen efectivamente en peligro varios bienes jurídicos, como la seguridad pública, el patrimonio económico, el orden económico y social, la libertad de autodeterminación, entre otros. No obstante, se habrá de considerar como el objeto jurídico primario y predominante el patrimonio económico. Y los otros, debido a que el tipo penal se ubica en este tipo, serán considerados objetos jurídicos secundarios de la infracción, pues con este delito se ofende de manera efectiva la libre determinación del sujeto. Si constriño a una persona de escasos recursos para que me dé 1.000 millones de pesos, ¿habría la posibilidad de lograr configurar el tipo penal de extorsión? Como un ejemplo que planteo del delito imposible. Mayerly, no te escuchamos. Hay pocas probabilidades, ¿no, profe? No, de que se pudiese lograr, a pesar del constreñimiento, que la persona pudiese pagar esos 1.000 millones de pesos. Bueno, algo del delito imposible es que cuando algo es imposible, las probabilidades son cero. Tú acá me estás diciendo hay pocas probabilidades. O sea, ¿no crees que sea un delito imposible? Sí. ¿Okay? ¿Alguien piensa diferente? Pues depende, porque le pueden pedir 1.000, pero si le sacan menos, pues le podrán sacar menos. Sin embargo, aunque este tipo penal sea de carácter pro-ofensivo, solo se podrá dar sanción penal cuando se afecte el patrimonio económico. Tiene que haber una afectación del patrimonio. Ya que si el sujeto activo realiza acciones tendientes a obligar la voluntad de la víctima,
con el ánimo de obtener un beneficio distinto al económico, la conducta deberá ser tipificada desde otra perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, constreñimiento legal. Profe, en un ejemplo tal de que digamos, pues los que más secuestran en este país, que son delincuencia común, haciendo de pagar por ELN o FARC, solicitan cierta cantidad de dinero a la familia. Estos no hacen el pago de esta extorsión, pero sí asesinan al secuestrado o a la víctima. En este caso, se le investiga por los dos delitos o solo por el homicidio, ¿Cuáles dos aparte del delitos? secuestro, ¿Cuáles dos delitos? la extorsión y homicidio, No, porque es que o eso solo el sería secuestro secuestro. extorsivo. Recuerde que no es solo secuestro, hay uno que uno de los dos, que es cuando priva usted a una persona y pide dinero, eso sería secuestro extorsivo. Y podría ir en concurso con tentativa de homicidio, aparte de eso, el agravante por darle muerte a la persona. Pero no con extorsión, sino con secuestro extorsivo. Ah, ok, ok. El delito de extorsión tiene como finalidad que la víctima haga, tolere o omita algo, implicando así un comportamiento transformador del mundo exterior por parte del sujeto pasivo. Quien, controlado en su libre determinación por el victimario, hace algo, entrega una cosa, suscribe o destruye un documento, omite realizar un comportamiento, tolera una determinada acción. Lo anterior para significar que el momento consumativo del delito presenta un doble aspecto. Primero, el constreñimiento de la víctima resulta de la conducta ejercida por el sujeto activo, limitación de la libertad, y el comportamiento de la misma víctima que se manifiesta en un acto de disposición sobre sus bienes, daño o puesta en peligro de su patrimonio, teniendo presente que el bien jurídico cuya tutela prevalece. Entonces, tiene una doble connotación ese resultado. Que esa forma de extorsionar sea efectiva y que a su vez esa efectividad o esa idoneidad produzca en la víctima el hacer, tolerar o omitir algo. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que me diga cuál es la diferencia entre abuso de confianza, hurto y tortura. Perdón, y tortura no, extorsión. Pues usted había dicho que el hurto es cuando se quita ese bien, Sí. y el abuso de confianza cuando me lo entregan precisamente en calidad de confianza y me apropio. Ah, pero no en calidad de confianza. La confianza está en el hurto grabado por la confianza, pero vas bien. ¿Y el secuestro extorsivo? Pero ese sí sería completamente diferente porque hablamos ya de una persona y hay extorsión. En los otros dos se hablaba de cosa. Pero todos tienen que ver con la voluntad del sujeto pasivo. A ver, en el hurto me arrebatan la cosa. En el abuso de confianza entrego la cosa. En la extorsión me obligan a entregar la cosa. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O Sí, me señor. obligan a tolerar o omitir un acto, pero lo estamos hablando ahorita de la acción principal que sería hacer. Se estaría ante la consumación de dicho delito cuando la conducta del sujeto o el agente ha agotado de manera total las circunstancias objetivas y subjetivas que la norma ha previsto, y con ello esa víctima es obligada desde un constreñimiento a disponer de su patrimonio propio, ocasionándole esta una acción de daño patrimonial a su desfavor, produciendo como consecuencia en el sujeto activo la obtención de ese beneficio económico, atendiendo porque es una consecuencia directa de ese desprendimiento que la víctima se vio obligado a hacer. Por otro lado, habrá tentativas si se realizan los actos que deberían producir un resultado, es decir, actos preparativos y actos de ejecución, los cuales por circunstancias ajenas a la voluntad no permiten tener el resultado previsto. Delito imposible. Si la policía ya sabe que una persona está extorsionando, le hacen seguimiento y la persona deja el bolso en tal lado, ya hay una cantidad de policías esperándolo, él llega, va a coger el bolso, llegan los policías y lo atrapan, eso sería delito imposible, porque él tenía cero probabilidades de cometerlo, ¿o no?
Pero, profe, cuando se habla de delito imposible, ¿eso no se refiere directamente al sujeto pasivo? O sea, no del medio como tal, sino de si se podía llegar a cometer, pero en relación con el sujeto pasivo. Pero no el sujeto pasivo. Recuerda que es sobre los objetos. Entonces Ah, acá ok, no sería el sujeto pasivo porque pero acá el el bien objeto patrimonial, sería el bien jurídico, ¿sí? el deterioro patrimonial, exacto. Entonces, sí existía la posibilidad respecto al bien jurídico protegido, más no Ok. de los hechos. Esto creó una discusión grande porque llegaban y decían, dejaban que la persona cogiera el dinero y entonces lo capturaban y extorsión consumada. Y uno, pero ¿por qué consumada? Eso por ahí tentativa, no alcanzó a irse con el dinero, no lo perdieron de vista. No llega a ser delito imposible, pero esos casos en que ya se va a atrapar, lo que se maneja es el grado de tentativa porque el resultado no llega a darse. Pero obviamente existieron actos preparativos de ejecución que buscaron completamente que se consumara el tipo penal. Aunque es evidente que en la extorsión se socava la autonomía personal a través del constreñimiento hasta la aniquilación de la voluntad, el bien jurídico principalmente tutelado es el patrimonio económico. A juzgar por la ubicación del tipo penal en el código, tan es así que el delito de extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra hacer, tolerar o omitir algo. Si solo se atenta contra la libertad de determinación en forma efectiva, constreñimiento, y no se logra que el sujeto pasivo le realice la conducta hacer, no hacer o tolerar en provecho de la gente, apenas estamos en el terreno de la tentativa. No sobra insistir en la necesidad de relación causal que debe existir entre la actividad del sujeto agente, que debe ser causa del constreñimiento de la víctima, y el constreñimiento de la víctima, que debe ser a su vez causa del comportamiento. Entonces, acá viene un problema porque nos está diciendo, bueno, a usted lo extorsiona, pero entonces no pasa nada o será tentado si usted no tolera, hace o permite algo. Yo no comparto esta tesis porque qué mamera que lo estén a usted llamando todo el día y que lo vamos a extorsionar y que si no consigna tanto le va a pasar esto y lo otro. Y entonces usted porque no consigna estamos en el escenario de la tentativa. Y otra cosa, por ejemplo, un gobierno como el estadounidense que no negocia con terroristas, ¿sí? Que llegan y dicen que van a poner una bomba si no entregan tanto, entonces ahí tendríamos que estar o hablaríamos de que siempre estaríamos en el escenario de la tentativa. En la extorsión, el ofendido tiene alternativas. En tanto puede cumplir lo exigido, cumplirlo parcialmente o no cumplirlo a riesgo de que se concreten las amenazas. En el hurto calificado por la violencia, el implicado no cuenta con la voluntad de la víctima ni la requiere, pues siempre va en contra de esta dejándola sometida y sin alternativa frente al despojo. La diferencia fundamental está en la finalidad perseguida. En el hurto calificado, la gente tiende a apoderarse de la cosa, mientras que en la extorsión busca hacérsela entregar. En el hurto violento, la víctima es despojada de lo suyo en contra de su voluntad, al paso que en la extorsión la entrega voluntariamente. Entonces, tenemos constreñimiento en la extorsión, una voluntad doblegada, una acción o intención de hacer, tolerar o omitir algo, la entrega de la cosa, lo cual lleva a la realización de la acción. En el hurto mediante la violencia tenemos un apoderamiento sin voluntad y hay un despojo del bien mueble. Recuerden que en la extorsión también podremos tener el tema de, oiga, le va a matar a su mamá si no me firma los papeles de la casa. En la ley 1173 del 2002 se dio una exclusión para este tipo penal para que no existieran beneficios subrogados. Luego eso fue retomado por la ley 1121, donde se excluye de beneficios subrogados. Pregunta, ¿cuál es el derecho que prima sobre los demás en el ordenamiento colombiano? Derecho a la vida. Derecho a la vida. Ok. ¿Y por qué cuando yo mato a una persona sí tengo beneficios y por qué cuando extorsiono a una persona no tengo beneficios, según esta ley?
Creo que, pues, como tal, el país ha hecho mucho énfasis en combatir el terrorismo y por los problemas de guerrilla y todo el tema de secuestro. Entonces, creería yo que por eso hay una exclusión de beneficios. Pero el secuestro no tiene nada que ver con esto, el terrorismo no tiene nada que ver con esto, y como lo mencionó tu compañero, extorsionan más haciéndose pasar por esos grupos que lo que extorsiona el mismo grupo. O sea, por cada 10 extorsiones que realizan diciendo que son del ELN, una será verdad. ¿Es así o no? El compañero que ahorita nos mencionó el tema Sí, de que señor, así es. ¿por qué creen que este tipo penal sí se excluye de beneficios y el otro no? Jessica, Señor. ¿en Colombia mueren pobres y ricos? Sí. ¿Ok? Ah, ok, Y en ya sé a qué Colombia punto va. extorsionan pobres y ricos? Ya sé a qué punto va, precisamente por proteger las élites. Pues en Colombia no extorsionan pobres. Y como ustedes se han dado cuenta, este código, los tipos penales que más protege son el patrimonio económico. ¿Y quiénes tienen patrimonio económico? Pues personas adineradas. Entonces, ¿a quiénes extorsionaban? A personas que manejan este país y que tienen élite o que manejan una élite. La eliminación de beneficios y subrogados tiene que ver con el diseño de una política criminal que busca combatir las peores manifestaciones delictivas, ya que si bien subsisten beneficios aplicables a todos los delitos, esa lucha sería infructuosa, perdiendo efectividad. No sé qué tan cierto sea esto, como digo, el bien jurídico es más importante y no están tan protegidos. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las 3/4 partes si la conducta antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituye el objeto material del delito su valor e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido, siendo los elementos de esta circunstancia de atenuación los siguientes: que el responsable restituya el objeto material del delito su valor, que el responsable indemnice los perjuicios ocasionados a la víctima, que la reparación se haga antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. Es importante señalar que existen eventos como la captura que se da en modalidad tentada en situación de flagrancia, donde el victimario no puede disponer del bien objeto del delito y por consiguiente el mismo fue recuperado por las autoridades y su dueño real. En este caso se entenderá no a la restitución del objeto material, sino a indemnizar perjuicios, para que el actor responsable pueda hacerse acreedor a ese derecho. Pregunta, yo les dije a ustedes, pero es que contra el daño moral, perdón, contra los daños contra el bien jurídico del patrimonio no hay daño moral. ¿Por qué están diciendo acá que si me cogen con la cosa que iba a extorsionar, se la devuelven a él? ¿Por qué tengo que indemnizarlo? ¿No está indemnizado devolviéndole la cosa? O sea, le tocaría pagar doble. ¿Okay? ¿Quién opina diferente o igual? Profe, por las medidas o por las acciones que le pudiese ocasionar a la persona para que llegara al punto de ir a llevar, digamos, a entregar la cosa. ¿Cuál era la diferencia entre daño y perjuicio que yo les mencionaba antes? Si alguien me extorsiona para quedarse con mi vehículo, pues el restituir el objeto material sería el vehículo, pero el perjuicio es cuánto tiempo me dejó sin el vehículo, cuántos taxis me tocó pagar, cuánto me gasté en transportes, de pronto perdí unas citas, perdí trabajos, todo lo que me ocasionó el no tener ese objeto. A eso lo podemos llamar perjuicio. Una condición especial para que pueda darse esta rebaja es que los pagos a los cuales se hace referencia sean realizados antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia, puesto que de no ser así, ese sujeto activo de la acción
podría aprovecharse de esa figura para comprometerse a reparar los perjuicios ocasionados con la única finalidad de atenuar la pena y una vez en firme negarse a realizar el pago. Entonces, ustedes tienen que pagar antes de que dicte sentencia, o si no usted dice, ah, sí, yo reparo, listo, le rebajamos la pena. Como ya la pena queda en firme, usted luego dice, no pago nada. Entonces, no, tiene que ser antes de dictar sentencia. Circunstancias de agravación. Cuando la conducta se cometa por persona que sea servidor público o haya sido miembro de las fuerzas de la seguridad del Estado. ¿Por qué a un servidor público se le agrava la conducta y a un civil no? Por ser conocedor de la ley y la norma y protegerlas además. ¿Okay? Y porque sus fines son contrarios a extorsionar. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima. ¿Quién determina eso? Pues habría que buscar una persona que nos avalúe ese daño y si efectivamente hay una Perito. afectación. Sí, exacto. Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificado, simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público, o fingiere pertenecer a la fuerza pública. ¿Esto no sería falsear documento público? De hecho, lo es. Señor, ¿Este agravante no nos llevaría a esa falsedad en documento público? sí, ahí la imputarían ese también es delito, ¿cierto? ¿Ok? Y concursaría con esto. No habría ningún problema. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de tanto. En la misma pena, incurrirá el que en lotería, rifa o juego tenga provecho para sí o para otro, valiéndose de cualquier medio fraudulento el resultado. Y la pena será de 16 a 36 meses y multa hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la conducta no sea 10 salarios mínimos legales. Pregunta, ¿la estafa recae sobre bienes muebles o inmuebles? Ambas. ¿Okay? ¿El sujeto activo es mono o plurisubjetivo? Mono subjetivo. ¿Y el sujeto pasivo es mono o pluri? Yo creería que puede ser, porque Puede ser pluri, sí. puede ser cualquiera de las dos, porque lo puedo estafar a usted o puedo estafar, bueno, mentiras. Sí, De profe, una persona. porque sí, Porque una empresa seguiría siendo mono si fuese de pronto a una no, si fuera sociedad. una rifa, Jessica, si fuera una rifa también serían muchos las Ah, personas. ok, sí. La lotería, perdón. Entonces, ¿es pluri o mono? Ambas, profe. Podría ser ambos. Pero es que acá sería el concurso eventual. Vuelvo y les digo, ¿cuál necesita? ¿Cuántos necesita? Uno. ¿Que Uno puedan solo. ser más? Un concurso eventual. Pero pues ahí no sería concurso eventual de sujetos pasivos, ¿no? No, profe, eso. Ah, bueno. Puede existir el delito de estafa si hay un daño pero no un perjuicio. Puede existir el delito de estafa si hay un daño pero no un perjuicio. No. Yo Pero es que creería una que cosa no lleva a la otra, profe. No. Les No, no, expliqué antes que hay una sí. diferencia entre daño y perjuicio. Jessica, si yo voy en mi tractomula y la estrello en tu casa sufrió un daño.
Sí, sí. ¿Ok? Pero si tú al día siguiente ibas a demoler tu casa y la casa se cayó en razón del choque que yo tuve, tú tienes un perjuicio. No, no señor. Entonces tu patrimonio no se vio afectado. Antes ganaste porque te la derrumbé. Entonces, una cosa es el daño y otra cosa es el perjuicio. Si yo te engaño a ti, Jessica, para quedarme con un auto tuyo y tú efectivamente me lo entregas, pero ese auto iba para chatarrización, donde te tocaba pagar tanta plata y yo antes me lo llevo y no te toca, ¿habría un perjuicio? No, 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 en este caso no. Ok, entonces es diferente el daño del perjuicio. Si los engaños o artimañas los utilizo dentro de un proceso para ganarlos, ¿sería estafa? Ese elemento que nos habla la estafa de que artificios y engaños y lo utilizo dentro de un proceso, ¿sería estafa? ¿Qué, Mayerly? No te escuché. Yo creería que no, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pues es que leyendo, le iba a decir porque no tiene un beneficio, pero ahí dice que sí, para ganar un proceso, o sea, sí tendría un beneficio. Sí, total. Pero el delito es deterioro patrimonial. Perdón, el bien jurídico. Si el Bueno, si hay proceso, deterioro patrimonial en ese caso. Hay un tipo penal en específico para eso y se llama fraude procesal. Y es quien engañe o utilice esos medios para hacerse un proceso. Eso se llama fraude procesal, no estafa. 05 en este trabajo, en el tercer trabajo, para que me diga cuál es la diferencia central entre estafa y extorsión. Y segundo, me recuerdan quién se ganó el 05 porque no me olvida. ¿Cuál es la diferencia entre estafa y extorsión? Profe, que en la estafa hay un engaño, me engañan, pues si yo fuera la víctima y en la extorsión hay una obligación o me obligan a cometer la falta. ¿Ok? Y entonces yo a una persona en la estafa, con los engaños y todo eso, no la puedo obligar. Bueno, no le voy a quitar el Puede cero. ser lo que él dice, o bueno, lo que el compañero dice también es, digamos, un poquito más resaltando que en la extorsión se utiliza la violencia o el constreñimiento. Sí, pero fue lo que mencionó tu compañero. Entonces me acuerda para poner el 05. En primer lugar, se deduce del mismo texto de la ley penal que consagra tres modalidades de estafa. Por inducir en error mediante artificio o engaños, por mantener en error mediante artificios o engaños, por aseguramiento de un resultado en rifa puesta a juego por medio fraudulento. En todas se requiere como resultado final la obtención de un provecho ilícito, dada la acción típica que exige un resultado patrimonial para el delito en mención y correlativamente perjuicio frente a expectativas patrimoniales. Entonces, ¿es un delito de mera conducta la estafa? ¿Por qué no, Daniel? sería un delito de resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la estafa, si yo a usted le digo, es que, ¿cómo lo explico? O sea, debe haber un deterioro patrimonial, ¿sí?
Si yo le digo a usted, deme 500 para una rifa y usted no los pierde, entonces no hay estafa. O sea, ¿ok? tiene que, o sea, Tiene el que haber solo un hecho de que yo lo desplazamiento del engañe, patrimonio. exacto, el solo hecho de que yo le esté diciendo la mentira, no tipificaría el delito. Lo tipifica en el momento en el que usted de verdad compre el puesto de la rifa, en el que de verdad usted invierta en lo que yo le digo que invierta, ahí ya sería, en el momento en el que realmente lo engañe. ¿Ok? Sí. Por inducción a error mediante artificio o engaños, en la primera modalidad se encuentran elementos esenciales. Empleo de artificio o engaño por el autor con la finalidad de inducir en error. Existencia de error en el inducido, sujeto errante, como consecuencia de la inducción. Acto de disposición respecto del elemento patrimonial derivado del error. Perjuicio de la persona titular del patrimonio y provecho. Entonces, primero, un engaño, un artificio. Segundo, la existencia de un error a quien engañé. Tercero, que ese error haga que él me entregue algo. Cuarto, mi incremento patrimonial. Quinto, el desplazamiento patrimonial de él. ¿Qué son artificios o engaños? Artificio, cambiar la realidad, pero no mediante solo palabras. Deben haber otros actos, porque si no, esos son vendedores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal ustedes se van donde un vendedor y esta es la mejor casa del mundo, lo más hermosa? ¿Quién no se vende? Bien, ¿sí? O esas que empiezan a decir, o esos que empiezan a decir, soy lo mejor del mundo y luego resulta que no, lo mejor del mundo, entonces me estafaron. No, tienen que haber actos diferentes a solo palabras, no es simplemente esto es lo mejor, esto es lo peor, no porque en las ventas todo el mundo va a decir que lo que está vendiendo es lo mejor de este mundo. Entonces tiene que haber algo diferente a palabras en esos artificios. Y el engaño ahora, regálame un segundo, lo subo. En cambio, esta es una invención mentirosa y eficaz sin un acompañamiento externo tendiente a crear el error. Es decir, un engaño basado en una veracidad determinada en una situación concreta, invocar posición o cargo o aducir una calamidad general, o tomar mercancías a crédito y no pagarlas. Pregunta, ¿el engañado debe ser el mismo perjudicado? El No engañado, necesariamente. no necesariamente, exacto. Depende de la posición. Pregunta, Jessica, si yo te digo a ti, préstame 20 millones de pesos y tú me los prestas y yo no te los pago nunca, ¿eso sería estafa? Pero es que puede ser también, ¿Puede ser qué? no sé, se me ocurre que puede ser abuso de confianza, de hecho. No, Porque es que si no me engaña, si usted me dice, présteme dinero, yo se lo presto. Si no me está engañando, si no está, no sería estafa. Yo se los estoy prestando. hay una frase que utiliza una palabra que es la de marica, ¿sí? Y la utilizan para, por ejemplo, llegan y dicen, ¿quién es marica? Y llegan y dicen, marica es el que presta plata, ¿sí? Y hay en otro lado donde dicen, ¿quién es huevón? Huevón es el que presta plata. Lo mismo sucede acá. Acá no hay un engaño ni un artificio de mi parte para prestarte plata. Y lo que tú eres en ese momento no eres un sujeto pasivo, sino muy huevón por ponerte a prestarle plata a quien no debías y como no debías. Y sin garantías. Cosa diferente, Jessica, si yo te digo que tengo un carro y que te voy a escriturar el carro al día siguiente si tú me das 20 millones de pesos y yo no tengo carro ni nada. ¿Eso lo consideras estafa? En ese caso sí, porque se está valiendo de engaños o artificios. Ok, perfecto. Surge entonces un imperativo para la correcta imputación del resultado de la estafa, el que exista un acto de disposición material o jurídica, lo cual entraña una manifestación de voluntad de la persona que actúa en disposición respecto del traslado del objeto de la estafa. Bien se trate de bienes muebles o inmuebles o de derechos, casos ambos en los que existe un acto de disposición patrimonial según corresponde. Engaño o artificio, idoneidad, manifestación de la voluntad. Hay una pelea grandísima porque entonces imagínate, Mayerly,
que yo me consigo una sugar mommy y yo le digo que me voy a casar con ella y todo eso y me empieza a entregar todas sus cosas. ¿Ustedes creen que eso sería estafa? No, profe. Es que es bastante complicado y tocaría que ver qué le dijo que no, pero en las relaciones amorosas va a ser muy complicado manifestar engaño o artificio, ¿sí? Va a ser bastante complicado, la verdad, no me quisiera meter en un proceso de eso. Si no se admite el acto de disposición voluntaria libre de coacción, resultaría imposible distinguir una conducta de estafa de hurtos con apoderamiento, en el que se emplea la propia fuerza del ladrón para tomar por sí solo lo hurtado. Es por ello que el engaño de A para que se distraiga al joyero B, quien exhibe los diamantes, mientras un tercero se los toma y se los lleva, aprovechando la distracción creada, configura hurto pero no estafa. Ello debido a que se trata de un apoderamiento de los bienes, pues no media acto de disposición y el engaño solo sirvió para disminuir la custodia del bien. Entonces mírense, por ejemplo, cómo engaños o artimañas nos pueden llevar a un hurto, cuando el engaño o artimaña hace que usted sea el que se apodere la cosa. Verbo rector, apoderar, yo me apodero, él no la entrega, no tiene la voluntad de dar. El acto de disposición recae en la víctima, siendo indispensable para la estructuración cabal de la conducta típica de estafa en sede del artículo 246 del Código Penal como fenómeno subsiguiente del error y antecedente del perjuicio. El caso de un hombre disfrazado que se introduce clandestinamente al circo para ver la función sin pagar, es evidente que realiza un acto engañoso que eventualmente hace errar al portero del circo. Eso sería entonces estafa. Profe, pero entonces ahí no entiendo dónde estaría lo que usted nos acaba de decir de la voluntad de dar. ¿Ah? O sea, no me queda claro el ejemplo. Si Yo es que voy a dice un hace circo errar al portero, ¿es sin, errar o echar? sin nada, lo engaño, hago artificio, lo que quiera, artificio, engaño, él comete el error que se necesita para la estafa y me deja entrar gratis. Acá se podría entender y decir que está todo configurado, pero no. Un acto de disposición patrimonial del propietario del espectáculo en eventos semejantes no cabe imputar la estafa porque la afectación patrimonial se deriva de una frustración, ¿sí? Yo a él no le estoy quitando parte de su patrimonio económico, sino lo que frustro es su expectativa de que esa boleta fuera pagada. Porque él no tiene la boleta por mí. Si yo se la pagara y él me devuelve el dinero, sí, pero él no ha recibido mi boleta. Lo que yo hago es engañarlo es para que no tenga esa expectativa de cobro. Las estafas sobre bienes inmuebles, siempre habría voluntad en ese acto de disposición. O sea, acá hemos hablado, muchachos, de que hay voluntad, de que la víctima debe tener voluntad de entregar. Si hablo de una estafa sobre bien inmueble, puedo entender que si se dio la estafa y efectivamente ahora la otra persona tiene el inmueble en su cabeza, ¿existió voluntad? ¿Puedo entenderlo una vez? Yo creería que sí, profe. ¿Por qué? Por lo mismo que usted nos acaba de decir, digamos, sobre un inmueble, sobre una casa, si no hay la voluntad, o sea, si no me configura el engaño y yo no tengo eso, pues yo no le voy a dar mi casa. Tiene que haberme usted engañado para yo poderle entregar mi casa. Pues no voy a firmar escrituras, no voy a hacer promesa de compraventa, no voy a enviar eso, ¿sí?
O sea, hay muchos actos que demostrarían que efectivamente yo tenía voluntad de entrega. Si una persona tiene una obligación de hacer conmigo y lo engaño para que la haga, por lo cual manifiesta su voluntad errada, ¿estaríamos ante el delito de estafa? Acuérdense que puede ser también hacer. En hacer puede estar la estafa. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse a Jessica de la casa y dijimos que sí era estafa? Y ahora les digo, si una persona tiene una obligación de hacer mi casa y lo engaño para que la haga, por lo cual él manifiesta su voluntad errada porque es con un engaño que lo hace, ¿estaríamos ante el tipo penal de estafa? Sí. ¿Ok? ¿Todos Pero piensan igual? ahí no tiene algo que ver con lo que usted nos decía de lo imposible, porque partimos del punto de que tiene una obligación de hacer. El punto ahí es el siguiente. ¿Hay un desplazamiento patrimonial? No, eso es lo que en ley tendría que haberse dado, que él hiciera mi casa, engañado o no la está haciendo. ¿Cuál fue el detrimento patrimonial que él tuvo? Ninguno. Yo le pagué a él porque tiene una obligación de hacer. ¿Cuál es el incremento patrimonial que yo tengo? Ninguno, porque él lo que hizo es lo que ya teníamos pactado de una manera civil. Como que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Algo semejante. La ley exige que el provecho obtenido sea ilícito. ¿Cómo en el ejemplo anterior va a ser un provecho ilícito si él ya tenía esa obligación de hacerla conmigo? Con lo cual parece descartar la posibilidad de que una inducción en error para que alguien disponga el traslado de un bien que legítimamente debía entregar a su acreedor sea considerado como una estafa. Ello se debe a que, siendo legítimo el resultado de la prestación, no puede estimarse que existe un del valor del resultado del patrimonio y por tanto no hay lesión efectiva del mismo ni incremento indebido de la obligación a la prestación. Igualmente desaparecería el desvalor de la acción, a no ser que ésta contuviera algún elemento que diera carácter injusto por fuera del sentido patrimonial como un constreñimiento ilegal. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí nos quedó claro los tipos penales? Bueno, para la próxima clase, nuevamente, vuelvo y digo, tienen que hacer 2 ejemplos, uno de delito imposible con cualquier tipo penal del código y 2, un ejemplo de un delito contra el patrimonio económico, que son los que hemos visto en las últimas 2 clases, donde el tipo penal carezca, perdón, el tipo penal no, donde el actuar carezca de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. ¿Estamos claros? Profe, ¿me repite por favor el del segundo ejemplo? Ok, el segundo ejemplo se cogen algunos de los tipos penales en contra del patrimonio económico. Hurto, fraude mediante cheque, abigeato, estafa, extorsión, abuso de confianza y crean un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Pepito Pérez entra a Almacenes Éxito y se hurta una caja de chicles de 10 pesos. Antes de salir es detenido por los celadores de Almacenes Éxito y el fiscal decide imputar un tipo penal de hurto y agravado por estar en establecimiento público o abierto al público. Lo dejan hasta ahí. Luego yo les voy a preguntar, clase, ¿ese es un ejemplo donde falte alguno de los elementos para que la conducta sea considerada punible? Y alguien me va a decir, sí, profesor, falta la antijuridicidad material porque la caja de chicle solo vale 20 pesos, es tan poquito lo que se roban y eso se ha reconocido por la doctrina como delito bagatela. Por lo tanto, no hay una afectación al patrimonio económico de Almacenes Éxito y por lo cual la conducta no sería punible al carecer de antijuridicidad material. ¿Claros? Sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Dejamos hasta aquí por hoy. Chaito. Bien, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Bueno, chao, que estén bien.